Muy bien, muchachos, regresamos ahora para nuestra cuarta clase. Ya hemos discutido un poquito la estructura pulmonar, hemos discutido la complianza, hemos discutido la histeresis. Y ahora vamos a hablar un poquito de la distensibilidad entre la pared torácica y los pulmones y cómo funciona esto. De nuevo, mencionamos un poquito al principio, pero dijimos que nuestra cavidad torácica está compuesta por nuestros músculos, nuestros huesos, o nuestra estructura torácica, perdón, nuestro tórax, ¿verdad? Y dentro de esto vamos a tener nuestros pulmones, los cuales tienden a colapsarse. Yo ya mencioné un poco que el pulmón tiene cierta capacidad de elasticidad y en el sujeto en reposo, la presión en el pulmón tiende a colapsar el pulmón. La caja torácica a la vez tiene también su elasticidad y en reposo esta caja torácica está siendo empujada hacia abajo o retraída gracias a los pulmones. Es decir, que la caja torácica por sí está generando una fuerza que está tratando de expandir en reposo. Este equilibrio entre la fuerza que está tratando de colapsar el pulmón y la fuerza que el pulmón como está tratando de colapsarse y la caja torácica está tratando de expandirse, lo que termina generando es una presión negativa intrapleural que en promedio es de alrededor de menos 5 centímetros de agua. De nuevo, si yo estoy empujando, ¿verdad? Tengo mi pleura aquí adentro, estoy empujando por este lado con el pulmón y empujando por este lado con nuestra caja torácica, estoy tratando de separarlos los dos, en el medio lo que estoy creando es una presión negativa. Ahora, en promedio dijimos que esta presión negativa es alrededor de menos 5 centímetros de agua, más o menos a este nivel aquí, ¿verdad? Ahora, eso es un promedio, y esto es importante entender porque nuestro pulmón va a tener distintas características, depende en dónde estamos. En un sujeto de pie, como yo ahorita, ustedes pueden imaginar que la gravedad va a hacer que el peso del pulmón se base sobre el diafragma. Si el peso del pulmón está basado, está colapsado sobre el diafragma, ustedes pueden imaginarse que el pulmón se está empujando aquí y está presionando más abajo, está presionando estos alvéolos, comprimiendo estos alvéolos un poquito, comprimiendo mi estructura pulmonar un poquito. Y por lo tanto, está haciendo un poquito de presión positiva. Si añadimos esta presión positiva, esta presión negativa, a nivel de nuestro base pulmonar, vamos a tener una presión que es menos negativa, digamos una presión de menos 2.5 centímetros de agua. Y esto es agua. ¿Okay? Perfecto. Al mismo tiempo entonces, si yo estoy empujando, ahora estoy pisando mi pulmón abajo, le estoy poniendo presión abajo, ¿verdad? Y estoy haciendo esto. Arriba estoy jalándolo, estoy yo estirando ese pulmón lo más que puedo. Lo que significa que a este punto acá yo estoy generando mucho más presión negativa porque estoy jalando este pulmón para abajo y estoy tratando de jalar mi caja torácica más para abajo. Y a este punto, mi presión negativa intrapleura es alrededor de menos 10 centímetros de agua. Ahora, esto va a tener implicaciones para la mecánica pulmonar muy importantes y esto lo vamos a discutir quizás luego cuando hablemos un poquito más de ventilación. Pero puede imaginarse que nuestros alvéolos a cada punto en el pulmón aquí van a estar distintos. Aquí mi alvéolo va a ser mucho más pequeño. Aquí mi alvéolo va a ser mucho más grande, ya que está distendido por toda esta presión negativa. Recuerden que toda la presión negativa intrapleural se transmite a nuestro alvéolo. Si volvemos a hacer nuestro dibujo aquí de nuestra caja torácica con nuestro alvéolo adentro, ¿verdad? Si mi presión es menos 2.5, mi alvéolo va a estar un poquito estirado. Si mi presión es menos 5, va a estar más estirado. Si mi presión es menos 10, va a estar mucho más estirado este alvéolo. Es decir, que depende de dónde estamos en el pulmón, nuestros alvéolos, nuestro pulmón, tejido pulmonar va a estar distintamente estirado. Si nos vamos un poquito a nuestro tema anterior, a nuestra clase anterior, y esto va a tomar 2 segundos, pero simplemente para que entiendan, entonces nosotros dijimos que en el sujeto sano, en el ciclo respiratorio tienes distintos niveles de, recuerden, esto es presión negativa, ¿no? Y esto es volumen, ¿verdad? Nuestra curva de histeresis, disculpen que está tan fea, en el sujeto normal nuestra distensibilidad va a cambiar, depende en qué parte del ciclo respiratorio estoy, si estoy muy inhalado o estoy exhalado y dónde nos movemos. Pero ahora podemos ver que en distintas partes del pulmón el ciclo respiratorio va a ser distinto también. Es decir, en nuestra base nosotros vamos a estar mucho más acá, en nuestro ápice vamos a estar más o menos acá y en nuestra parte mitad del pulmón vamos a estar más cercanos. Es decir, que la distensibilidad pulmonar va a ser distinta, depende en dónde estamos en nuestro pulmón. Un poquito complejo, pero es los mismos conceptos que ya aprendimos, el mismo entendimiento de esto, podemos aplicarlo a nuestra curva. Ahora,
En la vida real esto sí existe, pero no importa tanto porque nosotros manejamos el pulmón como una unidad simple. Sin embargo, si Dios quiere, con tecnologías más avanzadas en el futuro, nosotros podamos manejar la presión distinta en los pulmones de nuestros pacientes con ventilación mecánica para distintas áreas, para mantenerlos más sanos por más tiempo y esperamos no dañar tanto los pulmones. Eso no existe ahora, pero quiero que lo entiendan porque capaz en el futuro es algo que ustedes van a tener que manejar. Por ahora, solo entiendan que estos alvéolos van a estar distintamente distendidos y esto va a hacer que la ventilación sea distinta en distintas partes del pulmón, pero eso lo discutiremos cuando discutamos ventilación. Por ahora lo que quiero de nuevo hablar es de esta relación entre la presión de la caja torácica y los pulmones como tal. Ok, para terminar este tema, quiero que entendamos cómo estas presiones van a variar dependiendo en qué parte del sistema respiratorio o del ciclo respiratorio estemos. Ya discutimos cuando hablamos de histeresis y cuando hablamos de nuestras presiones distintas en los pulmones, cómo la presión va a ser distinta dependiendo de dónde estemos en el ciclo respiratorio y dependiendo de en qué parte del pulmón estamos. Ahora, para poderlo ver un poquito más, vamos a tener estas tres distintas gráficas que vamos a dibujar acá. La primera gráfica acá es el volumen respiratorio y quiero que entiendan que vamos de 0 a más volumen. ¿Okay? Aquí pusimos 400 mililitros de nuevo. El volumen como tal no funciona, los números como tales no quiero que sea algo que se les grabe en la cabeza. Lo más importante es entender los conceptos. Entonces, cuando nosotros respiramos, ¿verdad? Pasamos en inspiración de un volumen de 0, sabemos que no es 0, sabemos que es 150 mililitros, a pasar a la expiración, otra vez a un volumen, o sea, llenamos en inspiración, exhalamos en expiración. Perfecto, nuestro volumen va a estar aumentando y disminuyendo dependiendo de cómo estamos. Ahora, los otros dos que tenemos aquí va a ser la presión intrapleural y cómo se transmite eso a una presión alveolar. Recuerden que la presión intrapleural se transmite eventualmente a los alvéolos y es lo que genera el intercambio gaseoso, es lo que genera el intercambio de aire, pues, o el movimiento de aire adentro y afuera. Entonces, la presión intrapleural generalmente va a ser negativa. Esto es un ciclo respiratorio normal, no es un ciclo respiratorio forzado. Si fuese un ciclo respiratorio forzado, esta presión podría volverse positiva. Sin embargo, no estamos en eso. Estamos en una persona que respira, inhala, generó una presión más negativa, exhala, todo se colapsa, la presión es menos negativa. Comenzamos de nuevo, como dijimos cuando dibujamos nuestro pulmón y dijimos dónde están las presiones, cómo cambian. En promedio, la presión intrapulmonar es alrededor de -5. Y vamos a ver que la curva de presión intrapleural va a bajar mientras yo estoy generando una inhalación. En exhalación, por en cambio, nuestra presión intrapleural va a regresar a ser negativa al punto de equilibrio a el volumen residual funcional, que es de alrededor de -5, lo que vamos a tener presión negativa intrapleural. Los alvéolos, en cambio, la presión va a cambiar de más positiva a más negativa dependiendo del ciclo respiratorio. Cuando yo estoy inhalando, la presión tiene que ser, por función, por concepto, tiene que ser negativa dentro del alvéolo para permitir que el aire entre. Pero cuando yo exhalo, la presión en el alvéolo se tiene que volver positiva para empujar aire afuera. Entonces, esto es muy sencillo. Si comenzamos aquí, en la inhalación, ¿verdad? Nuestra presión se va a volver negativa hasta que tuvimos una inhalación máxima. Y cuando comenzamos a exhalar, nuestra presión se va a hacer positiva, más positiva y menos positiva mientras estamos exhalando. Ahora, quiero que nos concentremos por un segundo en nuestra curva de la presión intrapleural. Lo último que quiero acotar aquí es que nuestra presión intrapleural está afectada también por nuestra presión alveolar. Es decir, nuestra presión intrapleural es más negativa en inspiración de lo que sería solamente si las únicas fuerzas serían la fuerza de la pared torácica y la fuerza de la pared pulmonar. Si la fuerza de la pared torácica y el pulmón colapsándose, la pared torácica expandiéndose y el pulmón colapsándose, estuviesen solas, nuestra presión intrapleural sería algo así. Pero el efecto de la presión alveolar, al ser negativa en inspiración, va a generar que esta curva sea menos negativa o más negativa de lo esperado. Similarmente, al momento de la exhalación, si estuviésemos solo hablando de la pared o la fuerza elástica pulmonar y la fuerza elástica de la caja torácica, nuestra curva sería en este caso más negativa, ya que la presión positiva del alvéolo al exhalar no estaría efectivamente afectando a esto. En la vida real y en el movimiento, en el manejo de los pacientes diarios, esto es algo que no consideramos en el día a día, pero que es importante cuando estamos entendiendo que la presión pleural no está sola, no está aislada,
sino que está afectada también por la presión alveolar. Y esto, de nuevo, si Dios quiere, en el futuro, cuando tengamos máquinas más avanzadas, es algo que podamos nosotros entender y incluir cuando calculamos lo que se llama la presión transpulmonar, que lo utilizamos a veces para ver qué tanta presión es lo que necesitamos nosotros para mover aire adentro y afuera en nuestros pacientes ventilados mecánicamente. Ahora, en general, lo que quiero que entiendan el concepto es que en inspiración, volumen aumenta, la presión en el alvéolo y en la caja torácica, en la cavidad pleural son negativas, y en la expiración, la presión alveolar es positiva, pero la presión intrapleural no se vuelve positiva, excepto en expiración forzada. Y obviamente el flujo de volumen sale hacia el aire. Muy bien, con esto terminamos nuestra cuarta clase. Seguimos y nos vemos en la siguiente. Estamos ya casi listos, muchachos.